Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, de alguna manera se puede concluir que después de la asunción al poder de Javier Milei, el anuncio de sus reformas y, por supuesto, después del segundo rechazo que el pueblo chileno ha expresado con respecto a la intención de cambiar la constitución de la transición. El primero fue, como ustedes saben, en septiembre del 2022, el proyecto de la Convención Constituyente, y este domingo acaban de rechazar otro proyecto constitucional. Por lo tanto, en Chile está vigente la Constitución histórica, la Constitución del Milagro Económico, la Constitución que llevó a Chile a tener el ingreso per cápita más alto de la región, a convertirse en un milagro, en un paradigma para los países emergentes. Y surge una pregunta. En esta área de la región, sobre todo en Sudamérica, hace algunos años atrás ganaban gobiernos de izquierda de aquí para allá y todo el continente parecía pintarse de rojo. Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia. Todo eso está cambiando. Y la pregunta que nos hacemos es cómo está la región luego del fenómeno Milei y luego del segundo rechazo a este proyecto de cambiar la constitución en Chile. Bueno, y para hablar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado a Berit Nuncent. Ella es una analista política, una observadora de la política latinoamericana y permanente activista del espacio público nacional e internacional. Buenas tardes, Berit, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Bueno, ¿cómo observas la región luego de Milei y este segundo rechazo en Chile? ¿Cuál es tu impresión? Mira, en primer lugar, no puedo dejar de preocuparme por el Perú. Creo que el Perú tiene un franco retroceso, el momento que estamos viviendo, pero al margen de eso, viendo el termómetro general de Latinoamérica, yo creo que los indicadores son buenos, ¿no? Eh, Antes de analizar algún país de Latinoamérica, quiero hacer un comentario muy interesante que hizo un ex oficial de inteligencia cubana con motivo de este caso tan sonado de Rocha, del el espía colombiano-americano que estaba favoreciendo, que decía que de alguna manera todos aquellos que comulgaron con el pensamiento que comulgaron con la revolución cubana más por convicción que por algún otro motivo, porque dice que los espías son por convicción, por intereses económicos o por extorsión. Pero este señor era por convicción y parece que esta gente va disminuyendo en el tiempo. Este modelo demostradamente fracasado ya está convenciendo por lo menos a nuevas generaciones. Y yo creo que algo de eso es lo que estamos viendo, ¿no? Porque no podemos olvidarnos de Cuba como el gran promotor de todos estos movimientos. En este momento estoy investigando el tema de la OSPAAL, que es la Organización de Solidaridad de África, América y Asia, ¿no? Que se da en 1966, que es realmente precursora de lo que hoy día todo el mundo está hablando del Foro de Sao Paulo, pero el gran precursor del Foro de Sao Paulo es este movimiento que se da después de los PAL que se llama OLAS. Te OLAS, pregunto, te sí, es la pregunto, Organización Latinoamericana, ¿no?, de Solidaridad. Entonces, estos movimientos antiguos de alguna manera pierden vigencia porque las cosas a lo largo del tiempo se ven por resultados. Entonces, lo que vemos en Latinoamérica, ya yendo a tu pregunta, ¿no? Lo que vemos en Latinoamérica, el primer caso interesante es Ecuador, que insiste en permanecer en la derecha. Luego tenemos el caso de Milei, que ha sido un gran triunfo para la democracia más que la derecha, porque no quisiera hablar tanto de derecha extrema, sino yo creo que de alguna manera los gobiernos tienen que tratar de gobernar para todos, ¿no? Entonces un centro es interesante, pero Milei es un caso muy, muy icónico. Dentro de la región. Y por otro lado, lo que tú mencionas, que es el caso de Chile.
Estaba leyendo, el primer intento de modificar la Constitución en Chile fue con Michelle Bachelet, pero fue un intento extraño porque ella presentó el cambio de Constitución cuando ya salía, ¿no? Y luego tenemos el fracaso de, como tú lo llamabas, porque aunque se crean estos monstruos, así como nosotros tenemos el antifujimorismo, está el antipinechismo, que Pinochetismo, antipinochetismo. finochetismo, De sí, gracias por Pinochet. la expresión, ¿no? Y esa constitución no es una constitución de Pinochet, porque la constitución original tenía 120 artículos, la modifica Laos, que es quien firma esta constitución, como bien decías, y la convierte, luego de cambiar 58 artículos, sin contar los artículos que han cambiado otros presidentes o en otros gobiernos, la convierte en una constitución de 129 artículos. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto quedó? Y justamente dentro del análisis de la constitución se eliminaron y cambiaron todos aquellos artículos que parecían antidemocráticos. Por lo tanto, es un mito aquello que dicen que es la constitución de Pinochet. En cualquier caso, lo que ganó fue la democracia, lo que ganó fue la institucionalidad y ahora que se pongan a gobernar, porque ya Boric ha gastado casi el 50% de su periodo de gobierno en tratar de modificar una constitución con estos resultados. O sea, se puede sostener entonces con absoluta claridad que la marea roja de hace algunos años está en un total reflujo, ¿no? Es Digo decir, que total es una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero sí, yo creo que hay mucha decepción y aquí es importante la gente joven. Es importante la gente joven y es importante lo que tú siempre has promovido, Víctor, que son los principios, los valores, la democracia, rescatar cuestiones como la familia que la estamos perdiendo. Y hay no sé si mucho, porque no me gusta decir todos, no me gusta decir muchos, pero hay movimientos interesantes dentro de los jóvenes que están moviendo. Los jóvenes siempre van a ser rebeldes, entonces yo creo que hoy es una rebeldía en contra de estos sistemas que no funcionan. Y creo que el motivo por el cual intento alejarme un poco de la política nacional no es porque quiera estar lejos, porque hay que seguirla, sino porque cuando tú comienzas a ver de un poco más de lejos los fenómenos políticos, los entienden con mucha más claridad. ¿A qué me refiero con esto? Los peruanos miramos mucho el Perú hacia adentro, entonces nos estamos olvidando de lo que verdaderamente ocurre en la región y sus repercusiones. ahora, es evidente que podría producirse un péndulo en que las izquierdas ganan en América del Sur, en América Latina, se desgastan porque no presentan resultados, ganan las derechas y bueno, se desgastan como ha venido pasando, ¿no? Porque tampoco, porque digamos, el crecimiento económico no es lo suficiente como para contrarrestar el poder de las narrativas. Por ejemplo, en el caso de Chile, eso es bien ejemplificador, ¿no? Gana Piñera, ¿no? Gana la izquierda. Algo parecido podría haber pasado en Ecuador. Es decir, necesitamos romper este péndulo entre derechas e izquierdas y ahí el éxito y el ajuste de las reformas económicas de Milei parecen ser centrales, ¿no? ¿No es verdad? Si es que Milei fracasa, hay un, hay un camino muy Uh, ancho y ajeno para la izquierda, ¿no? Peligrosísimo, peligrosísimo. Acá hay algo, la juventud está buscando íconos, y yo creo que no solo la juventud, pero especialmente la juventud está buscando íconos, ¿no? Y no nos olvidemos de El Salvador. O sea, tenemos a un Bukele que se ha convertido en el rockstar, ¿no? Es un personaje al que yo sigo muy de cerca con alguna preocupación, ¿no? Yo creo que los derechos humanos son muy, muy importantes. Entonces también, así como Milei es un ícono, Bukele es otro ícono, y Boric se está convirtiendo en un anti-ícono, ¿no? De alguna manera está representando lo que no funciona.
y es lo que está pasando en muchos gobiernos, pero una de las cosas que no nos podemos olvidar, Víctor, es que la izquierda está mucho más organizada que nosotros y por eso sí hace referencia a 1966 cuando se organiza los PAAL. O sea, en esa época, cuando estaba haciéndose en 1962 las reuniones de los no alineados, ahí participa Fidel Castro desde esa época. Y acuérdate que su gobierno comienza en 1959. Entonces, la organización de la izquierda es muy grande y no nos lo van a hacer muy fácil, ¿no? No, Entonces, pero el problema, por ejemplo, si uno mira Chile, ¿no? Chile, el milagro económico de todos los países emergentes, ¿ah? Tenía el ingreso per cápita más alto, la mayoría, menos de 8% de pobreza, menos de 8 es una, digamos, y una sociedad de mayoría de clases medias consolidadas. Es decir, la economía, el bienestar y el desarrollo, paradigmas para cualquier país emergente de cualquier continente. Y de pronto inicia su camino constituyente. Octubre del 2019, vandalizan Santiago, inician la constituyente, eligen a Boric. Eso tiene una explicación. La derecha suele dedicarse a invertir y a crear empleo y le deja los relatos y las narrativas a la izquierda. Eso tiene que terminar, porque de lo contrario, esto va a ser un camino tortuoso. América Latina va a ser un permanente escenario de guerra ideológica en la que la economía y la sociedad no pueden continuar avanzando. eh, Víctor, pero me permite retroceder un poco más en este paneo y comenzar a ver los bloques mundiales, ¿no? Y es un tema que realmente me preocupa y en el que estoy investigando bastante, porque al desatarse la guerra, no solo en Ucrania, sino principalmente en la guerra entre Hamas e Israel, vemos claramente cómo el mundo se polarizó. Y no lo vemos únicamente pues en Europa, también lo vemos en Latinoamérica. Entonces ahí está este tema de las narrativas. Y no nos podemos olvidar que hay un gran eje. El gran eje es China, Rusia, Irán. Y su satélite en Latinoamérica es Cuba. Y en ese sentido, o sea, todas estas fuerzas están presentes y están presentes en Latinoamérica. ¿A qué me refiero? Estoy estudiando profundamente los orígenes de Irán en Latinoamérica y es para pararle los pelos de punta a cualquiera. Tienen una presencia más allá de lo que imaginamos. Comienzan en 1980 en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. Se han apoderado de la isla Margarita en Venezuela. Ellos están muy presentes con fuerzas militares y el intercambio básicamente se centra en un tema de lavado de activos para superar las sanciones que tienen como Estado patrocinador del terrorismo y están presentes en Latinoamérica. China está totalmente presente, no tengo ni siquiera que explicarlo, está totalmente presente en Latinoamérica y hay estudios que demuestran que el Perú es uno de los países donde más presencia tiene China. Y China no está buscando precisamente hacerle un favor y ser bueno con Latinoamérica. Ellos tienen lo más grave que nos está pasando en la humanidad hoy en día, es el famoso concepto de la civilización universal, que no es otra cosa que cada uno se gobierne como quiera. Tú dirás, qué bien, libertad de gobierno, pero no es libertad de gobierno. Si hay una dictadura, tenemos que respetar la dictadura. Si hay una dictadura terrorista, también tenemos que respetarla. Y China va comprando voluntades, primero fue de forma masiva en África y ahora también está comprando voluntades en Latinoamérica. ¿Para qué? Para conseguir sus objetivos en Naciones Unidas. Y llego al punto que me interesa. ¿Qué cosa está haciendo Naciones Unidas? Su razón de ser eran evitar las guerras y su segunda razón de ser era defender los derechos humanos y ahora se dedica a la Agenda 2030 que lo único que hace es confundir al mundo.
todos estos temas están presentes en América Latina, ¿no? Pero, Exacto. digamos, hay estrategias nacionales. Y cuando yo menciono lo de Chile, digamos, es también lo que pasó en Perú, es también lo que ha pasado en Colombia. Y hay una clara conclusión. Las derechas, los sectores que defienden la democracia, la economía de mercado, abandonaron las guerras culturales, las narrativas, los relatos. Y ya está claro, pues, en el caso de Chile, por eso yo te insistí en preguntar esto, en el caso de Chile ha quedado claro que la gente no solo come pan, se alimenta de relatos y narrativas y puede suicidarse, como en Chile. Por eso te preguntaba la importancia de esto, de los relatos, de la guerra cultural en esta batalla, ¿no? Total y absolutamente de acuerdo. El artículo que estoy preparando comienza con las manifestaciones que se dieron en 1900, ya no sé ni de qué hablo, en 2019, ¿no? Porque entendamos el origen de Boric y el origen de esta nueva constitución. Y el origen de todas estas manifestaciones, hay este señor Alexis, interesantísimo, que has tenido varias entrevistas, que es este señor chileno, Alexis, Alexis López. Alexis López, lo sigo desde hace mucho tiempo. Entonces, estas narrativas eh, ya no se, ya no solo son narrativas, sino que se convierten en detonantes, en formadores de microgrupos, ¿no? Que se convierten en detonantes de todas estas manifestaciones que tuvimos, la de Argentina 2019, Chile 2019, 2020, creo que fue Colombia, Ecuador también estuvo, Perú tuvo el levantamiento en el año 2020, luego tenemos en Black Lives Matters. Entonces, esa es la forma como se está organizando el mundo y tenemos que entender lo que va más allá de las narrativas, porque a partir de una narrativa se juntan pequeños movimientos que se activan ante circunstancias que son convenientes para llamar a la movilización. Recuerda que en este momento, hoy día mismo, en Argentina están preparándose para el levantamiento que va a haber, ¿no? Contra las medidas de Milei. Entonces, sí, son narrativas, pero son narrativas que tienen tal fuerza que convocan a las masas y nos están llevando a estas situaciones. De Entonces, esto va bastante más allá. Todas son narrativas, sí. La narrativa está cambiando, sí, está cambiando, pero no podemos bajar la guardia porque tenemos que entender que la izquierda está más organizada. Para desarrollar este artículo sobre Chile, ¿no? Se encontraron que gran número de personas de las que fueron presas eran extranjeros. Entonces, pensar solo, por ejemplo, en el Perú, por eso es interesante que tú abordes el tema latinoamericano. Pensar solo en el Perú nos da una visión muy estrecha. Si pensamos en Chile, estos movimientos, para entender los movimientos que existen, no solo porque se hayan levantado, sino porque existen. O sea, dijeron, aquí estamos y actuamos. Estos movimientos estaban formados y se encontró mucha gente venezolana y mucha gente cubana. Y luego leí el manifiesto del año 2019 de la Quinta Convención del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, y muchas de las personas que participaron en estas manifestaciones fueron entrenadas por el Ejército de Liberación de Colombia. Y esto me lo ha dicho un investigador a quien admiro mucho, que se llama Hugo Hacha, que es especialista en crimen organizado internacional. Entonces, estamos todos engarzados, enganchados y Ujú. o sea, estamos conectados. Y las narrativas son importantes porque a partir de estas narrativas, a partir de esta manera de contar la historia, es que se generan hechos tan graves como manifestaciones como la elección de un presidente, en el caso de Chile como Boric, y en el caso de Perú, por favor, para muestras un botón, como Pedro Ah, Castillo. de acuerdo. Ahora, Berit, como tema final me gustaría preguntarte, estás a punto de editar un libro que se llama Pensando Libertad, ¿no es cierto? O ya ha sido editado, ¿no? ¿No? Este, bueno, Explícalo. en realidad ese no es
no lo llamo un libro, ¿no? Ese libro ya está en Amazon, ¿no? Es un compendio de todos los artículos que escribí relacionados con el momento de Pedro Castillo, el, el afortunadamente frustrado golpe de Estado y todo lo que pasó sobre las manifestaciones. En lo que sí estoy trabajando, que es un libro, es un artículo más en serio, hay un libro que se llama La Guerra Infinita, que lo editaron hace tiempo, en 2019 creo, un grupo de investigadores que son especialistas en crimen organizado internacional y más bien me han pedido que colabore con el capítulo peruano de la segunda versión del libro. Y bueno, tengo otro libro también en el tapete, que el tema es la libertad y el Foro de Sao Paulo, ¿no? Es un estudio que hice, fue el motivo de mi tesis, que lo tengo que convertir en libro. Pero este libro es interesante, ¿no? Porque comienzas a ¿Te pasar refieres a, te refieres a pensando al que ya está publicado, ¿no? Al Mm, libro que ya está publicado, que se llama Pensando Libertad. Lo único que hago es interesante volver a leer todos los artículos ordenados, ¿no? Eh, para hacer la introducción a los dos capítulos, porque es el capítulo del gobierno de Pedro Castillo y el capítulo siguiente, que es el capítulo de las manifestaciones populares, ¿no? Y comenzar a ver, digamos, lo que yo sentí, ¿no? de Porque acuerdo. yo trato de, en mis artículos, recabar información de tal manera que aquellos que no tienen tiempo de leer toda la historia entiendan que atrás del tercer rechazo de Chile, por ejemplo, hay una historia que comienza en el 2019 con el levantamiento dramático. El segundo rechazo. Sí, yo en el segundo rechazo, ¿no? Que es en realidad el tercero, pero un poco entender, ¿no? Cómo comienza esta historia. Esta historia no comienza con el gobierno de Boric, esa historia comienza en el 2019, continúa con la elección de Boric, continúa con la decisión de que haya una nueva constitución y la elección de Boric. Y luego tenemos el primer rechazo y el segundo rechazo. Entonces, decirlo en 500 palabras facilita a las personas entender un poco el contexto, ¿no? Ese es lo que yo busco. Entonces, esa es De la acuerdo. razón de ser de la publicación. De acuerdo, Beri, te agradezco infinitamente por esta conversación, esta interesante conversación, y seguramente tendremos que seguir hablando más adelante. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Víctor. Un placer para mí. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.